Hola, buenas tardes. Este es un video de socialización del curso Microbiología de Suelos. La primera actividad es reconocer la microbiología y las contribuciones en la agricultura sostenible. Pertenecemos al grupo 117 del CCAB de Pitalito y las integrantes son Carol Maritza Chilito, Kenji Vanessa Ramírez y quien les habla, Daniel Luisa Núñez. Primera respuesta de las preguntas orientadoras. La pregunta es, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Entonces, la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, sus diferentes funciones, cómo surgió, el porqué de los diferentes microorganismos, su evolución, diversidad, entre muchas cosas más. También cómo se pueden asociar, dónde viven, en fin. La microbiología como ciencia ha tenido muchos avances importantes en la medicina, en la veterinaria, en la agricultura, en las industrias, pues nos ayuda a reconocer enfermedades infecciosas, cuánta fertilidad tiene en el suelo, y hasta el combustible de nuestros autos. Segunda pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre procariotas y eucariotas? Entonces, las procariotas pertenecen al grupo de las bacterias, su reproducción es asexual, los orgánulos no son unidos a la membrana, su ADN se agrupa en el nucleoide y el ADN es bicatenaria y circular. Las eucariotas, su núcleo se mantiene unido a la membrana. Pertenecen al grupo de algas, plantas, animales, protozoos. Su reproducción es asexual y sexual. Su ADN tiene múltiples moléculas. El núcleo es unido a la membrana que almacena la información genética. En las siguientes imágenes podemos apreciar que las procariotas tienen menos organelos que las eucariotas, que tienen más organelos. Tercera pregunta, ¿cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles los procariotas? Entonces, los procariotas, su estructura es más sencilla, las bacterias bastan rectos, circulares, curvas, espirales. Estas bacterias son como las que tienen las procariotas, las células procariotas. Sus microorganismos de las procariotas son algas verdosas y bacterias, las archaea. Las eucariotas. Entonces, las eucariotas son los microorganismos como Microsporidiae, los ciálidos, los tricomonácidos, entre otros. Sus microorganismos son células de los hongos, animales, plantas, algas, protozoos. También las células tienen organulos con el núcleo en el cual tiene la información del DNA. Muchísimas gracias, espero que me haya dado a entender sobre la explicación de estas preguntas. 7 propiedades de las células microbianas. Aquí son las propiedades que tienen todas las células, que son la evolución. Entonces los nutrientes son transformados en nuevas células, el crecimiento, entonces las células hacen un crecimiento y aumentan, en el metabolismo, entonces es el que toma los nutrientes, los desecha y transforma esto para suministrarse de energía. Aquí podemos ver algunas propiedades o las propiedades que algunas de las células tienen.
que son la comunicación, que es la transferencia de información entre ellas mismas, el intercambio genético, que es la transformación genética que ocurre en la fase meiosis, la diferencia, entonces las células son modificadas, y la motilidad es donde la célula hace su autopropulsión. Quinta pregunta. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Entonces, los factores que influyen para la abundancia de las microbianas son la temperatura, la vegetación, el tipo de suelo, la fertilidad, la labranza, la humedad, los recursos alimentarios, el contenido de humedad en el terreno, tipo de vegetación, entre muchas más. Sexta pregunta. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en el que viven? Entonces, se clasifican por hongos, virus, parásitos y bacterias. Viven en el cuerpo humano, en las plantas, animales y en las condiciones de temperatura y pH, relacionados con su nutrición, morfología, estructura y reproducción. También podemos encontrar los microorganismos en ambientes extensos, como son los mares, océanos, ríos y lagos, en las praderas, en la sabana, que es importante, como en la africana. En los desiertos pues llueve poco, pero también los podemos encontrar en la selva, en los bosques pues son un poco más húmedos. En microorganismos aeróbicos son los que pueden vivir con presencia de oxígeno diatómico. Las plantas y animales, el cual su organismo es aeróbico. Y el ambiente en el que estos microorganismos viven son muy ricos en oxígeno. Entonces, microorganismos anaeróbicos son las bacterias que producen las infecciones como la gangrena y el tétano. Estos microorganismos pueden vivir con muy poco oxígeno en su medio ambiente. Los microorganismos híbridos. Estos son los que viven en las aguas de los suelos. Podemos encontrar como los protozoos, algas y las bacterias. Séptima pregunta. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Entonces se clasifican en tres, que son redondos o esféricos, curvas, espiral y vibriones, bastones o bacilos. También se agrupan en tres, que son la sarcina, los Staphylococcus y los Streptococcus. Octava pregunta. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? ¿Cómo se encuentran distribuidos en sus diferentes hábitats? Entonces, podemos encontrar los microorganismos en el suelo o tierra, se puede decir, en las aguas dulces, en las plantas, animales, aires, y en el aire y en los seres humanos. Novena pregunta. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Entonces, la agricultura de los microorganismos se beneficia, pues nos ayuda a la descomposición de los restos orgánicos en el suelo, la cual nos ayuda a obtener materia orgánica y libera los nutrientes o algunos nutrientes que no son necesarios para las plantas o cultivos. Pues esto es muy importante, los microorganismos, ya que nos ayudan a descomponer y obtener materia orgánica y algunos compuestos químicos que tiene para la utilización en nuestros suelos.
¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Entonces, la biorremediación es muy importante ya que contiene microorganismos que nos ayudan a remover y reducir los residuos peligrosos, pues podemos desinfectar y descontaminar nuestras aguas y nuestras tierras o suelos contaminados por algún tipo de sustancia o algunos químicos. ¿Qué estrategia de biorremediación les llama la atención y por qué? Entonces, la estrategia de biorremediación es la microbiana en la agrícola. Pues es muy importante e interesante porque nos ayuda a descomponer, a eliminar y a prevenir la contaminación en el suelo por el uso de fertilizantes y el uso de químicos no controlados. Esto nos ayuda a tener nutrientes útiles para nuestras plantas y suelo, para no contaminar aguas cercanas y purificando nuestros afluentes. En esta es seleccione un microorganismo de la tabla número 2. Entonces el contaminante, el petróleo, que es una contaminación por sus derrames y desechos que alteran la composición del suelo y que mantiene estos daños por muchos años. Entonces podemos usar la acción microbiana. La complejidad de los procesos metabólicos son muy necesarios para desgradar el petróleo con microorganismos de distintos géneros y especies, pues nos ayuda un poco más a recuperar nuestros suelos de todo este daño que ha hecho el petróleo. En esta diapositiva podemos encontrar las referencias bibliográficas que utilizamos para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias por su atención, espero me haya hecho entender.